Acompañarlos esta mañana. Quisiera probar, Joaquín, si podemos compartir pantalla y también creo que Totalmente. ha sido una animada jornada la que hemos tenido en este primer bloque. Y como les contaba Joaquín, yo trabajo hace muchos años, soy esposa, mamá, tía Martina y una profesional con compromiso y vocación en la educación. Es difícil hablar del tema de la educación de valores en el contexto que reflexionábamos recientemente. Creo que el principal desafío es poder aprender a convivir y vivir juntos, y esto lleva un continuo de aprendizajes y también refiere a qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad y de ser parte de instituciones que han sido últimamente tan cuestionadas o relegadas en esta era de la incertidumbre. Muchos autores nos hablan últimamente acerca de esta sociedad líquida, ¿no? Paradigmas que antes nosotros teníamos tan concretos, hoy día son cuestionados y muchas organizaciones y también nuestra iglesia ha luchado por posicionar un marco valórico referencial que no se esté moviendo o diluyendo ante estos desafíos que tenemos en la actualidad. Quisiera para partir la presentación, entonces de este video que hemos visto, me gustaría conocerlos a ustedes y saber preguntarse qué vinculación tiene esto que acabamos de ver con nuestro rol de educadores, de formadores, para la formación integral de todas las personas que acompañamos, especialmente los niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo creen ustedes que este video se vincula en nuestro rol o con qué personaje nosotros no hemos visto más reflejado en alguna situación educativa que nos ha tocado sortear en estos días? Quisiera escucharlos, pueden abrir micrófono. Que vaya levantando la mano y yo le voy dando la palabra. Perfecto. ¿Sí? Ya tenemos 3 manitos levantadas, veo por ahí. 4. Vamos, Joaquín, ¿a qué le vamos a dar el micrófono? Vamos con la hermana Rosario. Buenos días, qué simpático, Jocelyn, la motivación que nos has puesto. Y de verdad, yo honestamente te digo, de pronto me sentí identificada con el pescador. Llevamos en la barca a nuestros alumnitos, como que los encasillamos a lo que tienen que hacer, pero hoy nos pueden enseñar mucho nuestros estudiantes. La actitud del animalito, del perrito, en principio de responder a la instrucción que se les da, eso, instrucción, no formación, Ujú. de hacer lo que tiene que hacer, lo que se le indica, cuidar. Pero qué sensibilidad la del perrito al ver la necesidad del ave y qué solidaridad de parte de él. Y por otra parte, qué sentido de gratitud del ave que luego le trae los pescaditos cuando el perrito se dio cuenta, ¿no? Que en realidad lo que el ave quería era el alimento para sus polluelos. Entonces, ampliar el horizonte. A mí me mueve ampliar el horizonte en esta materia, en esta tarea de educadores que tenemos y más aún para educar a la paz, porque la actitud del perrito es confrontativa, pero cuando él mismo siente la necesidad del otro, cómo se abre, ¿no? A la solidaridad, a todo lo que son caminos de paz. Eh, Realmente esa mañana empezábamos, yo recordaba lo que nos decía en su alocución el Papa
Francisco por la paz, decía, la educación es el camino, es uno de los elementos esenciales para llegar a la paz. Y efectivamente, hoy con el video que nos pusiste nos pone más en esa línea y en esa sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermana. Vamos con Teresita Álvarez. Un saludo fraterno. Bueno, yo creo que el video es muy decidor, ¿no? Primero, pues la fidelidad del perrito frente a su amo, ¿no? A cuidar las cosas del amo. Entonces, creo que es un llamado a ser fieles a primero a Dios, lógicamente, pero también al cuidado de la relación con el otro, ¿no? Segundo término, pues me llama mucho la atención lo observador del perrito como toda mascota, pues atento a todo lo que pasa en el contexto, ¿no? Y como educadores somos esos ojos que giran en 360 grados y que están atentos a todas las necesidades de nuestros estudiantes, del espacio físico, de las realidades que van ellos viviendo día a día, ¿no? Y por supuesto, pues también esa solidaridad frente a la realidad del otro, ¿no? Cuando se da cuenta que lo que necesitaba era las lombrices, los gusanitos para alimentar a sus polluelos. Creo que ahí están varias de las enseñanzas que como buenos educadores y educadoras, pues debemos siempre llevarlas a la práctica y estoy segura que así lo hacemos día a día. Gracias. Vamos con César Torres. Hola, a mí me llamó mucho la atención este video de cómo se juzga a la persona inmediatamente por la primera impresión. O sea, el perrito no sabía lo que el ave quería, ¿no? Al querer robar, tomar pues la carnada para la pesca. Y así somos a veces en la Asociación para la Paz, como docentes o como compañeros. Las personas violentas, las personas que no comen la paz, las excluimos o las juzgamos y no sabemos que detrás de una persona difícil, de una persona agresiva, pues hay heridas, ¿no? Las heridas condicionan mucho nuestras relaciones, sobre todo las heridas de la infancia. Entonces, esa visión a mí me abrió un camino pues, para ver moderar nuestros juicios y estar abiertos para construir la paz, porque si juzgas inmediatamente, no sabes lo que hay detrás, ya empieza un camino de diálogo. Gracias. Muchas gracias y finalizamos este bloque con Fernando. Jocelyn, qué bonito video, ¿verdad? Ujú. Y qué bonito mensaje nos deja a todos. Yo en esto vi, por un lado, primero la comprensión que hubo entre el perrito y el ave, la ayuda mutua, ¿verdad? El apoyo, porque se apoyaron. Y también el mensaje que a mí me deja es de que todos dependemos de los demás, que nosotros solos no podemos hacer todo, ¿verdad? Ahora, aunque el pescador no supo de lo que realmente pasó, reconoció el mérito del perrito y también vemos el agradecimiento del ave que tuvo alimento para sus polluelos, ¿verdad? Para mí me deja muy buen mensaje y también cuando uno pues, lo comparte con los alumnos, no nos importa muchas veces cómo lo obtuvo, si las cosas obviamente son positivas y sí sabérselo reconocer a quien hace las cosas, ¿verdad? Eso es básicamente. Gracias. Súper. Muchas gracias a todos los que compartieron. Los demás que levantaron las manos y no pudimos compartir, por favor me dejan su comentario en el chat, porque de verdad es súper valorable cómo esta diversidad de educadores que hoy día estamos conectados, cómo percibimos. Por eso es muy importante que la educación en valores siempre se tiene que tomar en cuenta que pasa por el contexto, por el momento que está la persona. Entonces, ese vínculo lo tenemos que hacer, como bien decía la hermana, centrado también en el modelo que nos dejó Jesucristo, ¿no? Que cuando él se enfrentaba a un contexto, a un desafío, cuando alguien había una necesidad, él miraba. Lo primero que dicen los evangelios es que Jesús miró al otro.
Miró esa necesidad, tuvo esa delicadeza. Y si otros juzgaban o reaccionaban de otra manera, como lo hizo el pescador o el mismo perrito gruñendo, ¿cierto? Él tenía esta maravillosa enseñanza de poder mirar el contexto y no juzgar de principio, sino acoger. Finalmente, el video nos enseña que no podemos, a pesar de recibir una instrucción o de dar una instrucción, nosotros somos formadores, no instructores. Por eso lo primero que tenemos que hacer es una actitud personalista de encontrarnos con ese otro, que puede ser un par en el caso que seamos profesores, directivos, etcétera, o puede ser este estudiante, este niño, ¿no? Que está en un contexto diferente, que tiene una realidad y que a lo mejor reacciona o hace cosas o tiene un comportamiento que difiere de lo que todos nosotros esperamos. Les pido disculpas, yo soy mamá, yo les puse en la presentación, soy mamá de un pequeño ahí de 4 años. Vamos a volver entonces porque esta era la antesala y era importante que todos tuviéramos este piso común. ¿Se ve bien entonces? Seguimos adelante. Estamos entonces en un momento crucial, ¿no? Sabíamos que retomamos un concepto tan doloroso como la guerra, ¿cierto? Estamos con todo el tema de esta globalización que nos desafía, que a pesar de estar fuertemente conectados, estamos poco vinculados. Por lo tanto, toda nuestra energía y apuesta debe estar en reeducar a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y lo que amerita, sobre todo en los colegios y también en las parroquias, donde cada uno de nosotros puede ejercer una instancia de formación, es fortalecer el autocuidado, la formación en valores, transformando esta educación formativa, educativa, esta vinculación en una formación integral y de calidad. Yo creo que muchos de nosotros en nuestro proyecto educativo, en nuestros proyectos formativos, tenemos esta premisa de esta formación integral que muchas veces se ocupa. Pero ¿qué es realmente educar en valores para poder obtener esta formación? Papa Francisco nos dice que debemos educar. En la mañana reflexionamos acerca de este educar para la paz y cómo la humanidad entera, ¿cierto?, necesita detener estas guerras. Oremos siempre por educar por la paz. Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos. Fomentar todo lo que en estas generaciones significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto, de la exclusión, para cultivar allí las semillas de paz duradera y compartida. Entonces el Papa, a todos nosotros los laicos religiosos que estamos comprometidos con nuestra iglesia, nos invita a recibir este llamado. ¿Sí? Hay muchas ideas reformadoras de esta época, sobre todo de las secuelas que ha dejado la pandemia. Porque la pandemia también nos dejó coletazos importantes, algunos positivos, que nos enseñó a usar más la tecnología, etcétera, pero también nos dejó brechas sociales y brechas del vínculo y del encuentro de la humanidad. Por tanto, cualquier idea reformadora que tengamos para esta época solo podrá resultar si están fecundas y sus prácticas se basan en una profunda investigación humana. Si hoy día nosotros nos ingresamos en diversos buscadores, hay diferentes corrientes que nos apoyan para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI. La educación entonces, por lo tanto, tiene que ir en aras de la paz y además en conceptos base, como ponernos de acuerdo de los valores y los conceptos bioéticos o éticos que deben ir en contra de esta ceguera axiológica, pero no a la invalidez o inexistencia de un valor. Hoy en día prevalece la necesidad apremiante de familiarizar al ser humano en valores universales y darle práctica. No basta solamente, como decía mi santo fundador, enseñarle el camino a las virtudes, sino caminar con ellos. Toda persona en algún momento de su vida, según sus planes, los anhelos, el proyecto que Dios decidió para él, tiene el propósito de colaborar en este cambio
de paradigma y es poner una perspectiva concreta de valores que posee todo ser humano a través de las experiencias, la vivencia y los sentimientos. ¿Cuáles son entonces estas claves o cómo yo lo llevo a la práctica? Tenemos que ver que hay comportamientos que sustentan el respeto por sí mismo y por los demás. Allí nos ayudan 3 conceptos que hemos escuchado, como son la asertividad, la empatía y la mansedumbre. La asertividad significaría tener esta palabra consoladora. Me doy cuenta que debo repetir más frecuentemente: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, para que gracias a tu mansedumbre yo pueda poseer el corazón de mis muchachos, es decir, nuestros niños, nuestros jóvenes, para hacerlos crecer según sus talentos, como el Señor nos ha llamado a hacerlo, ¿no? Ser asertivos, estar atentos a las necesidades, como lo hizo en el video este perrito, ¿no? También amar, amar y amar, porque muchas veces nos es más fácil estar más cerca de aquel niño, de aquel joven que me hace caso, aquel niño que me sigue, y no necesariamente aquel que me falta el respeto o a que a veces se manifiesta de forma vulgar, ¿no? ¿Qué cosas habrán pasado en ese niño y en ese joven que lo hacen reaccionar de esa manera frente a mi disposición de servicio, a mi vocación de educación, de educador, ¿no? Y bienaventurados los mansos. Creo que la mansedumbre es un término que nosotros usamos mucho más en la iglesia, desde la teología, desde las virtudes cristianas, pero siento que acuña la mansedumbre los otros 2 conceptos, la empatía y la asertividad, ya que corremos el riesgo de a veces tornarnos un poco pesimistas y decir: no, estos chiquillos ya no sirven para nada, o solo quedarnos con aquellos que les va bien, o bajar los brazos y decir: bueno, quizás esta no es la vía y puedo cambiar de profesión o de ejercicio, o si somos parte de una congregación, decir: ok, me dedico a otra área, a los enfermos, ayuda social y no a educar. Porque se nos olvida mirar al otro con misericordia, se nos olvida mirar al otro desde la humildad, porque lógicamente, como los valores están ligados a lo que yo siento y como yo percibo, muchas veces reaccionamos, ¿no? Y nuestro cerebro nos juega una mala pasada y al primer grito o al primer desafío uno salta y sube la voz o ocupa un descalificativo. Entonces son tentaciones que a veces ocurren y más de lo que uno quisiera, porque hoy el contexto educativo nos ha desafiado. Yo creo que muchos de ustedes, y me gustaría que también me contaran, ¿cuántos se han visto envueltos en alguna pelea, en un acto de violencia o en alguna descalificación que antes nunca habíamos pensado que viniera desde un estudiante o de un formando? Más aún cuando uno quisiera corregir esa actitud y ayudarlo, ¿no? A ver que su postura, su comportamiento, lo que ha dicho no es correcto, contamos con un representante de la familia que a su vez lo apoya y llega 10 veces más agresivo o nos desafía 10 veces más, ¿no? Entonces creo que es muy importante recordar estas 3 habilidades y actitudes que debemos mantener para poder ser firmes y cumplir esta misión que Dios nos ha confiado. Porque hoy día, ciertamente aquí en Chile, hay muchos educadores que han desertado del contexto educativo, que ya no se desempeñan en aulas o en instancias de formación porque dicen: ya no doy más. Los chiquillos, los niños, los jóvenes están, de verdad, no se pueden tratar. Lo único que quieren es estar con el celular, hacer lo que ellos quieren, no respetan y estamos ahí con este pesimismo. Sin embargo, hoy día vimos que nuestra Santa Iglesia, que el Papa nos llama a reforzar nuestra vocación, a educar por la paz, y eso lo podemos llevar. Pero ¿cómo? ¿Dónde estoy yo como educador y formador hoy?
Les voy a dar algunos ejemplos. Si alguno me quiere compartir dónde se siente identificado, bienvenido sea y vamos a abrir micrófono. Porque hoy día estamos más conectados, pero menos comunicados. Tenemos esta forma tan buena de poder reunirnos con diferentes países, ¿no? A través del Zoom, pero hemos perdido la facultad de comunicarnos. Miren esta imagen, es el papá con el hijo tomando desayuno y a través de un teléfono. La verdad, hoy ya no nos llamamos por teléfono, la mayoría de la gente nos mandamos mensajes. Ahora ya nos hemos cansado de escribir y nos mandamos emoji. Ahora nos hacemos stickers. Cada vez nuestras habilidades comunicacionales están bajando su calidad y eso están siendo consumidores todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Tienen otras formas de comunicarse. El lenguaje es muy importante para poder entender lo que me pasa a mí y a los demás. Es una era de la comunicación, pero estamos más incomunicados. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos a veces los formadores? Mandar y dirigir, algunos amenazamos, otros sermoneamos, damos lecciones, cuando uno le dice, yo a tu edad hacía esto, o aconsejamos, consolamos, para que ya no entrar en conflicto y en una dinámica desafiante o tensionante, lo que hacemos es aprobar, ya que haga lo que quiera, ya, déjalo, suficiente. O a veces insultamos, porque decimos, ¿qué te crees tú que tienes tal edad de venir a hablarme a mí? También interpretamos o prejuzgamos lo que el otro está haciendo. Y a veces interrogamos de más cuando alguien está abriendo su corazón y contando algún problema. Pero ¿y cómo fue? ¿Y quién te dijo? ¿Y por qué pasó? Entonces es importante que tampoco pongamos a la persona en este aprieto y también no ironizar, porque ya está ahí como las niñitas llorando e invalidamos lo que el otro nos dice. Entonces ahora lo escucho a ustedes para ver en qué actitudes a veces no, o lo leemos en el chat, en qué actitudes nos hemos visto comprometidos como formadores. ¿Les hace sentido? ¿Esto es solo coincidencia? ¿Se han visto o os le han contado de alguna situación como la que acabo de mostrar? Si alguno quiere intervenir, puede levantar la mano y le voy dando el micrófono. Norma, tu micrófono. Ok, a ver. Ok, una situación que se ve muy frecuente aquí, como vienen de distintos países, es que los niños quieren entenderse e interpretarse y me doy cuenta que todos los niños, aunque tengan distinto lenguaje y vengan de distintas culturas, pueden ellos entenderse. El adulto, nosotros los educadores, somos lo que en contexto estamos aprendiendo eso de ellos ahora, de que necesitamos no verlos como niños, como un general, como un colectivo, sino niño a cada uno de ellos y que ellos vean el interés de nosotros. O sea, todo eso ha pasado, todo lo que mencionó, todo eso ha acontecido. De todas esas son experiencias, pero creo que la experiencia personal es encontrarme con esos niños en especial o esos jóvenes únicos, o sea, ahí mismo, en la experiencia, en el encuentro cercanito con ellos. Y todos los demás se hacen como una especie de conjunto de ahora sí te escucho, porque nos diste lugar. Ahora sí. Gracias. Gracias, Norma. Joaquín. Sí, lo que he visto es que algunos docentes, no todos,
no escuchan las preguntas de sus estudiantes, o si hacen preguntas y las consideran medio absurdas, entonces pueden responder más o menos o insultando o sí, maltratando un poco a ese o esa estudiante, ¿no? Es lo que sí nos ha tocado vivir a veces como escuela. ¿No? Y bueno, de mi parte he hecho el esfuerzo siempre de escuchar y de aconsejar. No siempre es fácil, porque ningún maestro es perfecto y no puedo decir que soy perfecta, pero por lo menos ese esfuerzo, particularmente en la pandemia, que era tan duro, tan doloroso, trabajar con chicas y chicos tan pobres que a veces no tenían ni para conectarse a las clases, ¿no? Entonces es lo que podría comentar. Súper, muchas gracias. Bueno, contarles que yo tampoco soy la super maestra y que si estábamos en este taller y ustedes querían una receta de cocina, no la tengo porque esto se construye caminando juntos, pero sí les voy a contar de algunas estrategias importantes. Vean acá, nosotros tenemos esta interacción, ¿no? Y por eso yo les decía que la comunicación es muy importante, el vínculo que tengamos con los demás. Entonces, si acá imaginamos, ¿no?, este gráfico donde vemos cuál es la realidad de los que somos formadores. Hay distintos tipos, ¿no? Aquellos que son competitivos, otros que son más colaborativos, aquellos que demuestran más compromiso, evitativo o acomodativo. Y como ven, algunos se dispersan entre la preocupación por uno y la preocupación por el otro. Acá no estamos jugando a nadie porque cada uno desde su experiencia educativa y su contexto ha tenido que enfrentar diversos desafíos. Pero hay cosas que podemos tener en común. Hay programas que han demostrado que la educación socioemocional impacta en la construcción de relaciones armónicas y pacíficas en contextos diversos. Entonces aquí podemos ver que hay una importante herramienta que nos puede servir para poder ir afianzando este estilo educativo. Desde hace muchos años, desde el informe de LORS, que se presentó también está en la UNESCO, tiene que ver con este aprendizaje socioemocional de aprender a ser, aprender a vivir juntos y juntas en la diversidad y aprender también de la naturaleza, el sentirnos parte de esta comunidad con la invitación que nos hacía el Papa. Entonces, esta integralidad sistémica, donde cada uno desde su ser se vincula con los demás y con el entorno, nos ayuda también a transformar estos procesos educativos. Pero lo primero que tengo que hacer es conectarme consigo mismo. Muchas veces escuchamos a nuestro educador allá, que el trabajo es trabajo y mi entorno familiar es mi entorno familiar. Entonces cuando yo llego al colegio me olvido y después cuando salgo me conecto. Nosotros somos una persona. Como decía San Juan Pablo II, cuerpo y alma, totalidad unificada. Yo aquí estoy con ustedes siendo mamá, esposa, madre, docente, etcétera. No me puedo disociar. Por lo tanto, muchas veces, ¿cómo voy a educar en habilidades socioemocionales si yo no estoy bien? ¿Cómo voy a educar en valores si yo tengo una percepción distinta del contexto que estoy, de los niños, de los jóvenes? ¿Cómo lo voy a hacer si esto no ha pasado primero por mí? Entonces, cuando nosotros que somos líderes educativos tenemos que fijarnos cuál es la vivencia y el estado de esta persona que está encargada de educar a los otros. Por eso es tan difícil tener esta receta. Porque yo les podría preguntar, cuéntenme ustedes, ¿qué entendemos por el valor del respeto? Y en esta sala vemos 75 personas y todas me van a dar conceptos, vivencias diferentes de lo que entienden por el valor del respeto. Entonces, es súper importante cuál es nuestro piso común, conocerse a sí mismo para poder recién vincularme con otros y los demás. ¿Cómo podemos garantizar estos apoyos de aprendizaje socioemocional? Implementando estrategias de apoyo integral. Obviamente ya nos hemos dado cuenta que el estudiante, ¿cierto? O el formando que llega sin tener una alimentación adecuada, con dificultades en su familia,
no va a poder, ¿cierto?, identificar sus emociones y poder transmitirlas de una manera tranquila, ¿no? También garantizar oportunidades de enseñanza donde sea el centro las habilidades emocionales. Muchas veces en los colegios nos preocupamos del resultado educativo, de los informes académicos. ¿Y qué les pasa a los chiquillos? ¿Cómo están al despertarse? ¿Qué hacen cuando regresan a casa? ¿Cuáles son sus hobbies, sus intereses? ¿O cómo a través de la educación de las matemáticas, la ciencia, la historia, podemos ir desarrollando habilidades de comunicación, de colaboración, de servicio a los demás? Entonces es importante que dentro de la enseñanza explícita, dentro de los contenidos, también pongamos ojo a los objetivos de aprendizaje transversal, que muchas veces lo hemos dejado un poco relegado, un poco ahí en el rincón, o los dejamos para asignaturas como orientación, ¿no?, que ellos se encargan de formar. Nosotros como educadores de las diversas disciplinas tenemos que generar oportunidades de enseñanza explícita de habilidades sociales y emocionales. En muchas prácticas educativas ya está demostrado que estar todos mirando hacia la pared. Hoy día el proyecto Cero de Harvard nos indica que el aprendizaje basado en proyectos, el trabajar colaborativamente, en que entre los pares se puedan evaluar y tener opciones de mejora, es mucho más significativo para nuestros estudiantes que hacerlo solo y competir con los demás, sino en colaboración con los otros. Integrar también la educación social y socioemocional en todos los espacios. Muchas veces pensamos que en la catequesis, ¿no?, en el asistir a una Eucaristía, en salidas pedagógicas, en ir al parque, no podemos encontrar estos espacios. Sin embargo, las personas necesitan expresarse, manifestarse, vincularse, sentirse amados en cada una de estas instancias que yo le he nombrado. El vínculo con la familia. Hoy día muchas veces los papás dicen, toma, ya no sé qué hacer con él, para eso está el colegio, yo pago para que ustedes me lo eduquen. Y se ha disminuido la participación de los papás. Vienen mucho menos a reunión de apoderados, a citaciones, o antes cuando participaban en fiestas identitarias de nuestras comunidades parroquiales, etcétera, ya los papás no están. Entonces necesitamos vincularnos nuevamente con la familia para que juntos, formadores y familia, podamos ir apoyando la trayectoria educativa y también las etapas de la vida de esta persona que está en formación. Cultivar entornos llenos de seguridad emocional y pertenencia. Es súper importante, como decía alguna de las que pudo compartir su opinión, que nos sentamos escuchados. Hay gente que le da miedo escuchar a los chiquillos, le da temor saber qué opinan de ellos, o recibir alguna queja, o complementar alguna opinión respecto a la clase, respecto a cómo me vinculo con ellos. ¿Tienen terreno? No, que yo no quiero saber nada de ellos. Yo hago mi trabajo y listo. Y por último, necesitamos también promover políticas que apoyen diseños centrados en la relación, en el vínculo, en esta relación positiva que tenemos que generar con los demás. Pensemos que hoy día los chiquillos, la nueva cultura, que es más narcisista, que tiene que ver con el capital y el consumo, como si solamente le estamos dando en redes sociales, ¿no?, y en las noticias, que lo más importante es cada uno y tener y poseer, ¿cierto? Y que ahí esos mensajes están siendo centrados no en la persona, no en que tú vales por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes, ¿no? Entonces es importante que todo lo que hagamos pueda ir cimentado a lo contrario, a que se encuentren con un otro distinto que ellos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando nosotros volvimos de la pandemia, los chicos siempre han querido, lo primero que hacer en el colegio es el tiempo de recreo y lo valoran mucho. Pero nos dimos cuenta que al tocar el timbre lo primero que hacían era sacar el celular y sentarse cada uno al rincón y ya no jugaban entre ellos. Fue muy triste darnos cuenta que ellos ya estaban acostumbrados a estar solos detrás de una pantalla. Entonces es muy importante que nosotros como educadores propiciemos actividades que tengan que ellos desarrollar, pensar, que no lo puedan buscar en Google, que no lo puedan buscar en una IA,
sino que lo tengan que realizar con otros, en colaboración con otros, porque allí vamos a poder transmitirles el valor del respeto, el valor del sentido social, el valor de la colaboración, etc. Y es allí donde el Papa, ¿cierto?, nos guía desde la encíclica Fratelli Tutti, donde nos habla que estamos ante esta gran oportunidad de demostrar esta esencia fraterna, donde todos somos llamados a ser buenos samaritanos, de mirar la realidad del otro y poder cargar sobre nosotros esos fracasos, esos dolores, poder ayudar, en vez de ir acentuando este resentimiento. Ah, no, es que yo no le hablo porque me miro feo. Ah, no, es que yo no le hablo porque el otro opina distinto de mí. Hoy día, si bien tenemos esta invitación a la interculturalidad, a la diversidad, cada vez estamos más cegados mirándonos hacia nosotros mismos. Y si el otro me hizo algo, me siento tan ofendido que en realidad prefiero cortar relación que arreglarla y fortalecerla. Entonces, desde los años de Platón, dice que educar la mente sin educar el corazón no es educar. Por lo tanto, todas las dimensiones formativas no solamente deben estar centrados en un aprendizaje, en una ciencia, en una competencia, sino una habilidad, una competencia conductual. La literatura, científica nos dice que este fuerte vínculo entre lo emocional y lo cognitivo tiene que ver con la calidad de lo que finalmente yo voy a aprender. Por ahí, San Juan Bautista Pío Marte decía, solo se aprende aquello que se ama. Por lo tanto, la educación socioemocional lo vamos a entender como un proceso mediante el cual uno aprende a reconocer, gestionar emociones, cuidar a los demás y tomar buenas decisiones. Actuar adecuadamente de modo ético y responsable, desarrollar relaciones sociales positivas, evitando comportamientos negativos. Dado lo importante que tienen estas emociones en el impacto de lo que los jóvenes están aprendiendo, hemos hoy día dado todo este espacio a este aprendizaje socioemocional, a generar estas habilidades para que ellos aprendan de los otros, pero también de sí mismos. Entonces, al interior de un contexto escolar, educativo, formativo, debe ser un lugar de excelencia para el crecimiento y formación de todos, considerando el aprendizaje en todo su contexto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, es un cambio de actitud. Hacer la reflexión desde otra perspectiva, ¿no? Así como el perrito que tenía una misión y estaba cegado hacia adelante, él amplió su mirada y se pudo dar cuenta de por qué el ave estaba sacando, ¿cierto?, los gusanos que usaba su amo por la pesca. Por eso me gusta este video para iniciar esta jornada, porque nos ayuda a tener una visión más amplia. También tenemos que promover una cosa tan sencilla como el efecto risa. ¿Ustedes sabían que el cerebro no distingue en que si usted se está sonriendo de verdad o está haciendo como que sonríe? Entonces hay un ejercicio muy fácil. Yo no sé si todos tienen un lápiz por ahí. Voy a empezar a mirar las cámaras. Ustedes toman un lápiz que esté limpio y se lo pusieran aquí. Hago la amplitud de la sonrisa y mi cerebro actúa como si yo me estuviera riendo del mejor chiste. Y cuando yo me río, se activan también algunas hormonas que me hacen sentir bienestar y plenitud. Por lo tanto, hay ejercicios que uno pudiese hacer para mejorar esta disposición. Y lo otro es tomar químicos de la felicidad. Y yo les voy a mostrar cuáles son, porque uno puede pensar en muchos medicamentos. Pero los químicos que yo tengo y les quiero presentar son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, que le han llamado los químicos para estimular la felicidad. Y no tienen nada que ver con pastillas, sino
con hacer ejercicio, poder regular las horas de sueño, abrazar a alguien, un acto de generosidad. La endorfina puede ser que hiciéramos en este minuto, le pidamos a Joaquín, hagamos un video y hagamos karaoke. O bien, valorar la belleza de la creación, mirar por la ventana, y en mi caso que vivo en Santiago, ver la hermosa cordillera que Dios nos regaló. Recordar minutos importantes, cuando me celebran mi cumpleaños, cuando nació un hijo, cuando obtuve mi primera buena calificación. Eso desarrolla la atención, influye en la memoria, mejora la creatividad y la predisposición. Por lo tanto, estas medicinas que yo les digo, si uno los cuida y los valora en los momentos que yo estoy dando mi clase y mi formación, obviamente voy a tener una apertura y una disposición para poder educar realmente en valores. Es algo que la verdad nos sorprende muchas veces, pero son cosas tan sencillas y tan necesarias que podemos aplicar entre nosotros mismos, con nuestros colegas, con nuestros niños, para ir fortaleciendo nuestras relaciones, para poner más atención, para mirar, para escuchar, para ver las necesidades del otro. Yo tengo que estar bien. Y estos químicos de la felicidad me ayudan a estarlo, para cumplir mi misión educativa y para acompañar la vida de los jóvenes y niños que Dios me confió. Entonces, nosotros que somos profesores somos súper buenos para evaluar y a veces cuando pasa un tiempo hacemos unos análisis, FODAs, etc. Y aquí les traigo una propuesta. Primero, cada cosa que hagamos o que realicen nuestros estudiantes, reconocer y felicitar. Antes de la crítica, ver las fortalezas. Apoyar y apalancar. De esa fortaleza, de este resultado, de este camino que han dado, poder mirar su contexto y ver en qué cosas yo como educador también puedo ir ayudando para poder potenciar. Desafiar, enfrentarse a esa experiencia y compartirla, hacerle sentir que no está solo, que no va solo y respetar los ritmos de ese aprendizaje. Y por último, construir una nueva estrategia aplicada a la realidad. Si ustedes ven acá, todo está hecho en positivo, porque la idea es sacar lo mejor de cada uno y poder conectar con el otro. Entonces es importante que cuando queremos educar y formar integralmente, podamos hacer este recorrido al minuto de evaluar. Entonces, ¿se acordaban que una de las actitudes que revisábamos hace un rato era la mansedumbre, era la asertividad, era la empatía? Yo también puedo evaluar, también puedo ir dando cuenta de las cosas que vamos avanzando en forma propositiva. Y en la práctica, en lo concreto, primero, retroalimentar positivamente. Por ahí una psicóloga me dijo, es muy importante que tú al hablar con otra persona y quieras instalar un proceso de mejora, tienes que darle 3 tips positivos y luego algo a mejorar o algo negativo que pueda tener. Porque si no, si tú empiezas al tiro a la crítica o a ver lo que hizo mal, el cerebro tiene un mecanismo de defensa, por lo tanto se va a bloquear y no va a escuchar nada de lo que tú le has dicho. Segundo, potenciar en los espacios educativos el trabajo colaborativo. Siempre tratar de, le planteamos un desafío, una pregunta, cada alumno puede ir respondiendo de forma individual, pero luego compartir de a 2, de a 3, etc. El desarrollo de habilidades comunicacionales. Es importante que las personas sepan transmitir lo que sienten. Entonces, cuando estemos conversando con un otro, decir, yo siento tal cosa, yo pienso tal cosa, y además, cuando estemos dialogando o confrontando, tratar de ir reflejando cuando yo escucho. Entonces, Jocelyn, yo creo que tú te refieres a esto, o yo percibo que tú,
porque muchas veces nosotros escuchamos o transmitimos un mensaje que realmente es muy distinto a lo que el otro está percibiendo. Y algo que es fundamental es siempre tener conciencia y hacer un diagnóstico de los conocimientos y habilidades sobre el desarrollo de la autoestima. Hay muchos documentos que hablan de cómo fortalecer la autoestima de nuestros educandos, ver el estado de salud mental que ellos están, cómo está su desarrollo socioemocional. Hoy día no podemos dar por sentado muchas cosas. A veces no conocemos el contexto en el que está inmerso el estudiante, familiar, personal, y hemos logrado tener esta facilidad de a veces enmascarar y lo primero que tú le dices, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes un problema? No. Y tener estas corazas, porque como vivimos mucho en un ambiente virtual y donde nos podemos poner filtros, ya no necesitamos maquillarnos porque usamos filtros, ya no necesitamos viajar a alguna parte porque pongo el fondo que yo estuve allá. O sea, la tecnología también ha hecho que dejemos de mirar nuestra realidad y a nosotros mismos. Por lo tanto, lo que vemos de los demás también dista de la realidad. Por eso es importante hacer un diagnóstico o conocer más o menos la realidad del grupo que estamos acompañando. Para eso, comunicarnos con el profesor anterior o con el catequista o entrevistar a algún miembro de la familia o tener algunas preguntas base para ir conociendo más o menos la realidad del niño o del joven que tenemos a cargo. Los enfoques fundamentales, y yo creo que aquí ya vamos a ir cerrando porque me estoy acercando a lo que queríamos lograr con este taller. Primero, autoconciencia, ¿sí? Esta capacidad de identificar y reconocer las emociones. Tener conciencia social, entendida como la empatía, respeto por los demás, aprecio, valorar la diversidad. La toma de decisiones responsables, entendida como esta capacidad de identificar un problema y hacer un análisis de la situación. Y la autorregulación, entendida como la capacidad de gestionar las emociones y la motivación. Por lo tanto, si yo necesito educar y formar en valores, la transversalidad, lo que quiero lograr para que esa persona se desarrolle en plenitud y logre su proyecto de vida, logre alcanzar la vocación que Dios le ha llamado, necesito que se conozca en la autoconciencia, que tenga conciencia social, que sea responsable en la toma de decisiones y que sea capaz de autorregularse. De esa manera, si propicio esos espacios que son clave para su desarrollo, podré lograr, ¿cierto?, el culmine que esta persona en plenitud. Ya lo habíamos visto, de hecho está en el video que tuvimos en el break, el Pacto Educativo Global. Muchas veces lo hemos leído, su visión personalista de poner al centro a las personas, escuchar la voz de los niños y niñas, fomentar la participación, tener a la familia como vínculo, educar y educarnos para acoger sobre todo a aquellos más vulnerables y marginados, comprometernos para poder tomar en cuenta políticas y decisiones que vayan hacia la ecología integral, el bien común y cuidar nuestro entorno, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos nosotros entonces programar ciertas actividades de acuerdo con las vías del Pacto Educativo Global? En la labor que usted desempeña, en este caso yo desempeño, ¿tiene un impacto positivo en la sociedad enfocado hacia el bien común? ¿Estoy realmente comprometido? Los quiero invitar a hacer este ejercicio. Luego de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son las fortalezas, las indiferencias, los retos, las motivaciones y alegrías que ustedes tienen como educadores, como formadores hoy? Si estamos bien en el tiempo, Joaquín, ¿me ayudas en esto? Con la indicación del tiempo. ¿Ah? Marcándome 10 minutos. Ya. Alcanzamos entonces por ahí si tienen alguna hojita, poder hacer este ejercicio que lo pueden replicar con sus educadores, porque es importante saber dónde estoy yo como educador, cómo yo me siento.
¿Qué cosas necesito acuñar? ¿A qué me está llamando Dios esta mañana? ¿Cuáles son mis fortalezas frente a estas temáticas? ¿Cuáles son las indiferencias que percibo en la misión de educador? ¿Cuál es el reto que cada día en la mañana al despertar voy a... Y también cuál es mi motivación, lo que me hace levantarme y seguir con mi misión cada día? ¿Y cuáles han sido las mayores alegrías que he tenido en este proceso?